Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy lunes, iniciando nuestro programa con muchos comentarios, muchas noticias, muchas informaciones, sobre todo esta madeja que era tan pesada. Bueno, pues ya en el día de hoy pues podemos comentar que realmente esa reforma fiscal, esa reforma de modernización del Estado, como se le llamó también, pues esa pesadilla terminó con el presidente de la República en una comparecencia que estuvo el sábado a las 7 de la noche. Una comparecencia de 5 minutos. Pero todos estos temas los vamos a comentar durante todo el desarrollo del programa. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Como bien tú dices, hay muchos temas y mucha tela por donde cortar de las noticias que pasaron en el fin de semana y en el día de hoy. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Muy bien, gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir con ustedes esta próxima hora. Adelante, hermano querido. ¿Cómo anda todo? Bien, hermano. ¿Y ustedes qué su fin de semana? ¿Cómo Todo estuvo? bajo control, Bajo control. en normalidad. Quieto. Sí, siempre. ¿Y Javier? Bueno, eso es incierto. No se sabe. No. Yo Digo, tú defiéndete. pregunté y me dijeron que no sabían. Yo dije, bueno, está bien, no seguí más de ahí. Por suerte, nada más los fines de semana uno descansa de estos. Así iniciamos nosotros nuestro programa la noche de hoy. Y sobre todo que hay una noticia, una información, donde muchos sectores están, la mayoría, vamos a llamarle así, han aprobado lo que ha sido la decisión del presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader, de retirar esa reforma fiscal que estaba sometida, propuesta por él mismo. Una reforma desde su inicio que se dio a conocer, pues tuvo una gran oposición de todos los sectores de la vida nacional, sectores empresariales, del sector productivo, sectores profesionales, zona franca, turismo, todos los sectores de la vida pública nacional hicieron su oposición. Una reforma que era bastante grosera en términos de lo que sería el radio de acción que ocupaba, que siempre se consideró que perjudicaba tanto a lo de arriba, a lo de abajo y a todos los centros. Era una reforma totalmente bastante complicada. Bueno, el presidente de la República, después de su sometimiento, también escuchó a todos los sectores que se oponían y le dio oído a todos esos empresarios políticos, como decíamos, de la vida nacional. Bueno, el hecho es que el presidente de la República en 5 minutos del sábado se tomó para decir que la reforma realmente no iba. Muchos se quedaron esperando porque realmente las conclusiones que dieron todos los analistas económicos, los que están en la economía, los que saben lo que es realmente lo que se estaba solicitando, pues estuvieron de acuerdo de que la reforma es necesaria, sigue siendo necesaria, pero realmente esa oposición, habían grupos que tenían buena intención y otros grupos no tenían buena intención con el tema, porque incluso sectores que yo decía que no eran trascendentales, no tenían ninguna trascendencia política, ni social, ni política, ni económica, estaban ocupando el espacio para salir y pescar el río revuelto e incluso agitar sobre el tema, porque lo hicieron así. Grupos intrascendentes que no tenían ninguna trascendencia en la sociedad, también hicieron sus opiniones, pero con otro tipo de intención. No con un aporte que realmente se estaba necesitando. Sin embargo, cuando sectores importantes decían que era necesaria la reforma, creo que había que hacer era los ajustes, revisión, discusión con los sectores que podían ser afectados. Otros lo que querían era incendiar prácticamente la situación en el país, buscando conflictos, aprovechando el momento para hacer politiquería. Y el presidente, la única decisión que le tocó fue hacer un retiro que muchos dicen que es valiente, que es una persona que siempre ha temperado a situaciones complicadas y difíciles como esta. Una situación bastante difícil para el presidente en que está envuelto. Sin embargo, él accedió, él escuchó a esos sectores y decidió hacer el retiro de la reforma. Sobre el tema, preguntan y les preguntan en la semana, en el día de hoy, que prácticamente
si va a haber un sometimiento, una revisión. Él dice que no va a haber otra reforma, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la República en la semana, sino que se van a dar ajustes. Se van a ajustar ciertas situaciones en los sectores para tratar de buscar los recursos que sí necesita el gobierno para poder seguir operando, porque esos recursos hay que buscarlos. ¿De qué forma? Sabemos que tiene que buscarlo ahora. El cómo, el qué se sabe que hay que buscarlo. Ahora, el cómo hay que ver de dónde se van a buscar esos recursos y a dónde se van a aplicar. Pero el presidente de la República, junto con todo su equipo económico, tendrá la respuesta sobre el tema. El hecho es que ya la reforma fue retirada. Esto no le conviene al país de ninguna manera, porque sabemos que esa reforma iba a tapar huecos, tenía que tener y recibir recursos para seguir el Estado operando, cumplir con los compromisos internacionales de deudas que tenemos nosotros aquí en el país, pero vamos a ver cuáles van a ser esos ajustes. Ya sabemos que ya prácticamente estamos entrando al mes de noviembre, que esos ajustes se aplicarán ya prácticamente para el año 2025 y no sabemos cuáles son los puntos que se van a discutir para que realmente estos recursos entren al Estado dominicano. Realmente, Flavio, yo felicito al presidente de la República porque hizo una locución el sábado corta, precisa y concisa. Anunció al país el retiro de la reforma fiscal o reforma fiscal. La va a retirar, ya todavía no ha llegado al Congreso el retiro formal de esa pieza y hay que buscar la forma de conseguir todos los recursos que necesita el gobierno, tratando de aplicar lo que ellos tienen ya aprobado, que es el Código Tributario, y comenzar a perseguir los evasores y comenzar a perseguir a los que no están cumpliendo con las normas establecidas. En esta experiencia a mí me llevó a la conclusión de que al presidente prácticamente el funcionariato lo dejó solo. Ahí los presidenciables que hablaban dentro del PRM, ninguno habló sobre ese tema. Y al presidente se vio solo desde mi punto de vista, defendiendo su propuesta de reforma, incluyendo a Jochi Vicente, que también asumió porque salió del ministerio de él. Pero los demás funcionariatos, fíjate que ninguno quería quemarse con fuego, porque realmente las decisiones iban a trastornar a toda la clase media de un país y a todos los que eran inversores también. Porque incluso ya se hablaba de que grandes empresas tenían planes de desarrollo que lo habían suspendido porque no sabían hasta qué punto iban a ser afectados por dichas reformas. Ahora, de que la reforma estructural de la del sistema impositivo hay que hacerla, porque si no, República Dominicana de momento puede caer en un default de los organismos multinacionales y puede crear una situación de ingobernabilidad en el momento en que no haya recursos suficientes para cumplir los compromisos asumidos. Esto es una situación que hay que ver de diferentes formas, porque retirar una reforma fiscal que todo el mundo entiende que es necesaria y decir que no se va a someter a otra reforma es un asunto que hay que analizarlo con pinzas. El Poder Ejecutivo fue elegido para gobernar, igual que los demás poderes del Estado, independientemente de que el pueblo es soberano y de que el pueblo se manifiesta, pero hay que escucharlo, que hay que consensuar, pero hay que tomar decisiones responsables en el momento que haya que tomarlas. Que hay que darle un giro, que probablemente esos 122 mil millones de pesos
que se tenían previsto recaudar con esa reforma fiscal pueda de que se puedan pues recibir por otras vías y que los compromisos que tiene el gobierno puedan ser solventados con esa identificación de fuentes de recursos que no son propiamente las que se tienen previstas. El propio presidente de la República lo decía hoy ante una pregunta que se le hizo sobre la baja de la calificación de los bonos que tuvo la República Dominicana con los agentes financieros internacionales, las calificadoras de riesgos. Y esa reducción él decía que es normal, fruto de esa decisión, porque ya se habían identificado esa posible recaudación de fondos por esas vías, y que al retirarse la reforma fiscal, pues es normal que esas calificadoras internacionales pues disminuyeran el nivel de puntuación que tenía la República Dominicana. Y él asegura que en los próximos días eso se normalizará por el crecimiento económico que sostiene, que es sostenible en la República Dominicana. También hay una situación que el propio presidente de la República lo decía, el presupuesto se seguirá trabajando con el presupuesto que estaba, pero se harán los recortes y se harán los ajustes necesarios. Pero más bien esos serían parches, porque con una reforma integral lo que había que hacer primero era consensuar con los diferentes sectores de la sociedad, no solamente escucharlo, porque una cosa es escuchar y otra cosa es consensuar, para que en el momento que el Poder Ejecutivo decidiera someterla ante el Congreso Nacional, ya esos sectores pues estuviese ya diríamos un conocimiento previo y un acuerdo previo también de lo que mejor conviene a la República Dominicana y a esos sectores productivos, porque no es que se vaya a lacerar el sector productivo, entonces no estamos en nada, sino que haya un equilibrio entre los diferentes sectores, porque ahí vemos, por ejemplo, los partidos políticos como muchos de esos actores sociales que vimos en el Congreso Nacional, en esas vistas públicas, reclamando con mucha razón, en el sentido de que, ok, nos estamos sacrificando el sector empresarial, el sector diríamos, de abajo, el pueblo, pero los partidos políticos, amén. Y los miles de millones de pesos que reciben esos partidos políticos, ¿no podían sacrificarse con esta reforma? Entonces, ahí es que hay un desequilibrio y por eso es la reacción del pueblo dominicano con toda la razón. Y es bueno que se tomase esa decisión, pero que no se hagan parches, que se tome la responsabilidad que el Estado, que el gobierno tiene para seguir enrumbando al país por la vía del desarrollo. Vámonos a nuestra primera pausa comercial para continuar con más desarrollo del programa y luego regresamos. Vamos arriba. Bien, ya de regreso en la mesa de las conversaciones, en la mesa también de las discusiones, vamos a brindar por la calidad. La calidad es de rica. Y hoy tenemos aquí la manzana, un producto de inigualable calidad para todos ustedes, hecho con todo el rigor que necesita para tener un producto de calidad en el mercado. Y eso es rica, así está la manzana, pero lo garantiza algo, ese sello de garantía que está siempre presente en cada uno de estos momentos. Salud para todos. Salud. Miren, siguiendo hablando de reforma, porque es el tema nodal, es el tema de discusión, el tema que fue de debate, pero está en el debate. Afuera todavía se sigue discutiendo que por qué, que cómo lo vamos a hacer. Todas esas cosas están presentes. Es importante que los principales líderes, los partidos políticos como
el expresidente, el doctor Leonel Fernández, el propio Miguel Vargas Maldonado y otros líderes que opinaron, Omar Fernández, que se hizo acompañar de un grupo de economistas para oír toda la exposición de sus criterios profesionales y luego emitir un juicio final de lo que serían los sectores perjudicados y no perjudicados, o como no se iba a perjudicar menos en esta reforma fiscal. Entonces, fueron sensatos sus opiniones, fueron sensatos en lo que decía que fue valiente, que fue interesante, que el presidente tomó una decisión inteligente en todo lo que fue retirar la reforma. Ahora bien, es necesario que en un momento de discusión, muchos entienden que esto debe irse a discutir con los sectores productivos de la vida nacional, empresarial, económico, en el CRES. Es uno de los puntos que muchos sugieren de que esta reforma debe ser discutida, o no la reforma, vamos a decir, los ajustes que se vayan a hacer con el presidente de la República, pero que resulta que cuando el presidente de la República llama a reunirse, se le hace oposición y no se quiere reunir porque entiende que le está dando, el presidente está capitalizando esas reuniones para favor de él. Entonces no otemperan al llamado que hace el presidente de la República para discutir los temas, porque lo ha hecho en otras ocasiones, lo ha hecho con temas importantes, con el código, lo ha hecho con el tema del tema haitiano, y ha llamado a los sectores a discutirlo, pero nadie se ha sentado en la mesa. Entonces, es complicado el tema. Hay que dejar las apetencias políticas, la politiquería, e irse a pensar en el país. El país está por encima de todo, porque al final el país lo van a administrar cada uno que le toque en su momento hacerlo. Y debemos tener un país limpio, un país totalmente depurado por los propios políticos, que bien se debe sentir, porque esto es un momento que a cada quien le puede tocar gobernar. Entonces tú no puedes pensar en tu momento de que el que está haciendo el trabajo debe ser que le vaya mal para entonces usted poder asumir o ascender en la política dominicana. Creo que estamos en una política equivocada. Entonces, llevando este tema a la mesa de discusión bien orientada, con un objetivo común, sabemos que podemos llegar y lograrlo. Lo hemos hecho en otras ocasiones. El país primero, el país primero. Entonces, y dejar ese tipo de apetencia y sacar sectores a grupos que están agitando alrededor, que lo que conllevan es a buscar alguna preponderancia política, como decíamos, y eso hay que evitarlo. El país debe seguir hacia adelante. Nosotros estamos ranqueados, no tenemos crisis económica, tenemos situaciones que hay que buscar, pero ahora mismo tenemos todavía indicadores económicos positivos que nos permiten a nosotros todavía exhibir números donde los inversionistas extranjeros se interesan por venir aquí a República Dominicana por su clima, un clima totalmente de seguridad, un clima jurídico que lo tenemos y una economía que ahora mismo todavía se encuentra en una etapa de crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos 3.5 de inflación, porque tenemos casi un crecimiento de un 6 en estos momentos todavía difíciles. Entonces debemos salvar el país, pero todo con el esfuerzo de conjunto. Individualmente no podemos hacer nada que sea provechoso. Todo va a ser con las ideas, lluvias de ideas de los grupos y aportando sectores interesantes que deben aportar, que saben que tienen que aportar y están conscientes que deben que aportar, hacerlo. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Esas exenciones no se deben dejar de pasar por debajo de la mesa. Toda esa situación de grupos que aprovechan el momento para pasar también este tipo de situaciones que se da en las aduanas, los impuestos, ser consciente y tratar de evitar ese tipo de cosas. Entonces verá que nosotros vamos a tener resultados positivos en los ingresos que necesita el país para seguir creciendo, desarrollándose y hacer y continuar esas obras públicas que va a ser para el servicio de todos. Definitivamente la República Dominicana, como decía don Pedro Mir, es un país que está en el mismo trayecto del sol.
tiene una economía saludable hasta este momento. Todos los parámetros y los organismos multilaterales los reconocen. Felicitan a las autoridades económicas en la República Dominicana por el manejo que se ha llevado de la economía. Lo que hay que comenzar a hacer una persecución fuerte a la evasión impositiva. Porque ahí están las leyes. Hay que caerle atrás a todos los grandes evasores, que las mismas autoridades de República Dominicana saben quiénes son los que evaden y cómo evaden. O sea, ellos saben la fórmula. Hay que caerle atrás y lamentablemente también ahí se va van a tener que obligatoriamente caerle atrás al sector chino, del comercio chino, que todo el mundo sabe que son los primeros evasores como sector, que no pagan o no quieren pagar tanto en la importación como en la comercialización. Y hay que hacerle una presión para que dejen y cumplan las leyes nacionales, tanto en la importación como en la comercialización. Pero ya eso de volar y hacer volado, ya eso no debe de ir, no debe de permitirse en la República O contrabando y todo Dominicana. eso. O contrabando, Cigarrillos. o cigarrillos, el pero ron. hasta abogados tú ves contrabandeando cigarrillos, que le está haciendo un daño a la industria nacional ese contrabando. Miembros del Ministerio Claro, Público. es que También miembros del Ministerio con un Público. vehículo del Sí, un Ministerio vehículo Público, oficial. O sea, pero bien, en otro orden, a propósito de reformas, el presidente en la semanal en el día de hoy también anunció la firma ya de la Constitución, de la modificación constitucional, el próximo domingo ante el Congreso Nacional, que irá a firmar la nueva Constitución. Se había preguntado, o sea, estaba esa interrogante de cuándo el presidente la iba a promulgar, porque la ley establece 15 días para ello. Como no hubo mayores inconvenientes respecto al proyecto que el propio Poder Ejecutivo envió al Congreso, pues no habría ninguna razón para que el Poder Ejecutivo pudiera, diríamos, objetarla. Así que a partir del próximo domingo, entonces el presidente promulgaría esta nueva pieza legislativa que se convertiría en la modificación número 40 en la historia republicana a partir de 1844, que tuvimos la primera constitución, precisamente en un día 6 de noviembre que se conmemora, que debió hasta de pensarse ahora, uno pensando que ya en los próximos días es que se conmemora el aniversario más de la primera constitución, debió de programarse para que se promulgara también ese mismo día esa modificación constitucional, que es un hecho histórico, independientemente de que hay muchos articulados, hay muchos artículos ahí que debieron de ser, diríamos, revisados, incluyendo revisiones gramaticales que la propia Constitución se han enumerado, unos 40 y tantos errores que puede tener. Se debió aprovechar esta coyuntura política que tiene el gobierno actual para hacer ese tipo de revisiones. Ya sabemos, tenemos una nueva, diríamos, una unificación de las elecciones. Eso sería a partir de del 32, porque los puestos o las personas que salgan electas o los puestos selectivos en las elecciones del 28, eso sí serán llevados para que puedan llegar hasta el 2000, hasta agosto del 2000, hasta el 16 de agosto del 2032, que serán removidos. Ahí todos sabemos que en abril es que se tiene estipulado las elecciones municipales, pero ahí se rodarían desde abril hasta agosto, unos meses más, a los fines de establecerlo. Y en eso estamos de acuerdo, porque el dineral que invierte el pueblo dominicano en esas elecciones separadas no es poquito. Independientemente de que hay personas versadas en la materia, como el propio ex
constitucional Milton Ray Guevara, que decía que la democracia no tiene precio y que eso es parte de la democracia, que se celebraran las elecciones separadas a los fines de darle el carácter del cuarto poder, como se le llama, del Estado, que son los ayuntamientos, en el sentido de que, bueno, el tercer poder, si así se puede decir, del Estado, que son las alcaldías municipales, pero nosotros entendemos que la Junta, por ejemplo, debe de trabajar a los fines de, con la aprobación de los partidos políticos, con un sistema automatizado, porque es la única manera que se puede garantizar la eficiencia de un proceso y que no hayan tantos votos nulos cuando se automatiza el proceso. Que los partidos políticos muy bien tienen esos técnicos calificados en el área de la tecnología y ahí deben de tener sus delegados a los fines de ser veedores del proceso ante la Junta Central Electoral para que no salgan los famosos algoritmos, Flavio. Así es. Y ahora estamos en un proceso de selección de nuevas autoridades electorales, la Junta Central Sí, Electoral. que tengo mis reservas ahí, porque le tomo la palabra a un amigo llamado catedrático universitario, Miguel Díaz, que siempre me comenta y me dice que la Junta Central Electoral no debería de manejar el registro civil, porque una cosa es la parte electoral y otra cosa es Pero yo la creo parte que esta civil. Junta Central Electoral, que es la parte básica, el presidente de la Junta y muchos de los miembros deben continuar. Yo también El creo. trabajo que hicieron, Han hecho un trabajo. el trabajo que digno. hicieron en este proceso electoral fue un trabajo encomiable, un trabajo donde demostraron seriedad en el proceso, armaron un proceso electoral donde no hubo dudas, y eso es importantísimo para todos los sectores, sobre todo que siempre hay cuestionamiento, y esta junta se integró, una junta nueva, donde había muchos hechos. Sin embargo, esta junta sacó el proceso electoral y a pesar de todas las adversidades que tenía, esta junta central electoral salió a flote con las elecciones y dio garantía de que una vez más pueden tener en sus manos la decisión en asuntos electorales. Creo que eso sería Son buenos en los un asuntos punto. electorales, Flavio, pero en los asuntos del registro civil Bueno, y es un hay que tema, mejorarlo, es un hay que tema, seguir eficientizándolo. es un tema que es cierto, pero la parte donde crea la situación del problema está en la decisión de cuando vienen los procesos electorales de una manera transparente, decidir, porque es un punto muy interesante, muy importante, porque se va a decidir lo que van a ser un gobierno. Tú lo has dicho claro. Eso es un punto focal, un punto sumamente Y el registro interesante. está dentro del proceso, que estoy de acuerdo que se Sumamente chequee. interesante. Recuérdate que antes yo no llegué a votar, no, en los tiempos de Javier, quizás, sí, pero el registro aparte, el registro electoral. Y eso porque una cosa es el trabajo con los actos civiles, que podemos detallarlo después de la pausa, Flavio, Pero para vamos a que hablar. podamos entender. Así es. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con ustedes con más de su programa en 3 puntos. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí, continuando con nuestros comentarios. Miren, yo no quiero dejar de hacer un comentario cuando tocó, que tú hablabas de la unificación de las elecciones. Ujú. Miren, uno de los puntos focales y de una de las propuestas interesantes que tenía el presidente de la República era la aprobación del Código Constitucional. Sin embargo, se lo comió la reforma fiscal. Se lo comió. Lo aprobaron y pasó sin llanto y sin gloria, que fue uno de los temas más discutidos porque se sometió primero la reforma constitucional antes de la reforma fiscal o de la reforma moderna fiscal, como le están diciendo, Modernización del Estado. del Ministerio del Estado. Entonces, esto queda tan interesante, donde entraron en polémica los partidos políticos, que si la unificación, sí o no, si el número de diputados si iba a permanecer o lo quitaban sí o no, si la extensión que se dio del periodo electoral.
todos esos procesos que había en el tema, eso fue un barullo y sobre todo los candados. Ya no se habla de candados, ni qué quedaron los candados, ni dónde están las llaves, que fueron puntos álgidos del momento. Sin embargo, la reforma fiscal lo absorbió o le quitó preponderancia a este tema, que fue uno de los temas de más discusión de los partidos políticos propios. Sin embargo, se aprobó en la Cámara de Diputados, nadie tiene mucho detalle porque no se comentó y todavía seguimos hablando de reforma fiscal y todavía falta hablar de ajustes fiscales que no se ha determinado. Entonces, hay que ver aquí la importancia que tiene esto. Tú comentabas, Guillermo, que el país va a tener grandes ahorros con la unificación de las elecciones. Y son temas importantes que tienen que saber que cuando las unificaciones, que en el tiempo que se daba estos procesos, hacer tres procesos electorales, catastróficos para un país, desangrándose prácticamente en el dinero que se le aporta a los partidos políticos y el gasto que ocasione cada tipo de campaña. Entonces, esto es interesante porque eso entraría también en la reforma fiscal de reformar y el dinero que se le da a los partidos políticos. Se está hablando de eso ya. Eso hay que revisarlo. Y hay que tener la conciencia también de usted mismo, porque hay muchas veces que a usted le da un delito de más y tú dices, no, con esto es suficiente. Pero aquí nadie dice que nada es suficiente. Todo el mundo quiere más, aún le quede. Las exoneraciones hay que revisarlas a los diputados del Congreso. Hay que revisarlas. Y a los senadores. Y los senadores. Los fondos que se le aportan a los partidos políticos, hay que revisarlos. ¿Cuántos partidos políticos necesita el sistema? Hay que revisarlo. Y ahora, como estamos en revisión y vamos a hacer ajustes, hay que ajustar a todo el mundo. Porque hay sectores que no pueden ser favorecidos y otros que sean desfavorecidos. Aquí tiene que ser un equilibrio para que las cosas funcionen y todo el mundo esté conteste a que cuando se aplique algo, todo el mundo aporte. Lo que se necesita es crear la dinámica económica que necesita el país. Bien. Pero lo lamentable de este caso, Flavio, ahora que estamos hablando de la Junta Central Electoral, es que la República Dominicana votó en un proceso electoral más de 5.000 millones de pesos y todavía, 5 años después, no sabemos qué fue lo que pasó. Ni se va a saber. No sabemos lo que pasó y no hay culpable, no hay investigación y ya eso lo votamos en el 20 y no pasó nada. Entonces, hay que hacer y hay que tener un cuerpo investigativo que te diga, que nos explique a la ciudadanía qué fue lo que pasó en aquel momento. ¿Por qué no subieron las boletas? ¿Por qué se suspendieron las elecciones? Ya después de que estaban montados. Y aquí seguimos pensando. Aquí seguimos pensando que son honorables ese pleno de la Junta Central Electoral. No es lo mismo que también, ahora que también se está hablando de la Cámara de Cuentas, ¿cómo es posible que esta flamante Cámara de Cuentas no haya hecho una auditoría? Penosamente. Entonces, y están buscando la forma de reelegirse. Y el pleno anterior que pagaron una defensa legal con los recursos del Estado. Y eso es un problema de ellos. Entonces dice que no hay sometimientos, porque no hay una auditoría que justifique una acción. Entonces no puede haber sometimiento, ni puede haber investigación si la Cámara de Cuentas no tiene... No está haciendo el pleno de la Cámara de Cuentas no está haciendo su trabajo. Bueno, pero vamos a ver, yo estoy conteste contigo, los actuales miembros del pleno de la Junta Central Electoral han hecho su trabajo y probablemente haya pues una ratificación en los mismos. Lo que sí reitero, como decían en el segmento anterior, no solamente es trabajar las elecciones, también la Junta tiene una alta responsabilidad en organizar el registro civil. Es muy ineficiente y todos sabemos las vicisitudes que se pasan. Y tuvimos la oportunidad de ver una suplente que está aspirando a ser parte del miembro, a ser parte del pleno, que decía, ella misma enumeraba las deficiencias que tiene la Junta Central Electoral en el registro civil con relación a darle una respuesta al ciudadano oportuna. Cuando un ciudadano somete un proceso y eso llega
hay inspectoría, ahí duerme el sueño eterno. Entonces, si hacen falta más inspectores calificados en ese departamento, que es donde duermen prácticamente el sueño eterno, los expedientes, pues vamos a eficientizar con más personas, con más servidores públicos en esas áreas. Pues yo tengo, por ejemplo, algunas personas allegadas que tienen 2 y 3 años. ¿Por qué, Javier y Flavio, amigos televidentes? Por una suplantación de identidad, porque alguien les robó su identidad, pero todavía la Junta no ha tenido la capacidad, el área de inspectoría, de determinar realmente que a esa persona a quien le robaron la identidad, que es la persona a quien le corresponde esas documentaciones y no a quien se las robó. Entonces, esa persona tiene más de 5 años sin tener una cédula de identidad, trabajando de manera informal por la ineficiencia, y así pasan muchas situaciones, el deterioro de los registros, que el ciudadano tiene que correr con esa responsabilidad, y un personal también que tienen que no está bien capacitado. Hay algunos que sí, en las diferentes áreas de validación, porque ahora hay un proceso de validación de las actas para ello limpiar el registro perfecto. Pero coloquen a personas que tengan las competencias en ese lugar. Porque le pongo un ejemplo, yo tuve una persona que vino y se quejó amarga, o sea, vino con una preocupación donde mí para ver de qué manera le orientaba, porque tenía que someter, no tenía los recursos suficientes, porque de la oficialía donde ella fue, le dijeron que tenía que someter un proceso ante el Tribunal Superior Electoral a través de un abogado, porque el segundo apellido de la madre estaba incorrecto. Y cuando yo voy y recurro a una oficialía y le digo que me muestren el folio, me lo muestran y el folio aparece montado encima sobre otro. ¿Y qué dijo la persona que sí tenía las competencias que me atendió? Solicitó al área correspondiente que le escanearan el folio de nuevo y se corrigió el problema. Pero a esa triste y feliz ya le tenían una nota colocada en el sistema para que buscara un abogado y sometiera un proceso de manera incorrecta. Y los problemas que genera la propia Junta por la irresponsabilidad de tener en las condiciones que se requieren óptimas, los archivos de los registros, de los libros, de los folios, entonces el ciudadano tiene que pagarlo. Y ahí necesitamos que la identidad, muchas personas que tienen problemas serios, se pueda resolver. El área de informática del sistema de la Junta Central Electoral, que las oficialías no tengan que mandar a un ciudadano de Junumucú, de Bánica, de Miche, a la oficialía central a traer un expediente a la consultoría jurídica para depositarlo. ¿Para qué tenemos un sistema y para qué tenemos una miembro del Pleno de la Junta Central Electoral que es profesional de la informática? Es para eficientizar esos procesos, y en 4 años todavía no hemos podido lograr eso. Entonces necesitamos que la Junta trabaje no solamente en las elecciones, que trabaje en esa responsabilidad que tiene del registro civil. Y si eso no funciona, pues el legislador debe de sentarse y evaluar esas situaciones y dividir las funciones. Vamos a crear un órgano solamente electoral y vamos a crear otro que sea para manejar lo que es la identidad, el registro civil, y ustedes verán que las cosas funcionarán mejor. Flavio. Así es. Vámonos a nuestra última pausa comercial para continuar nuestros programas ya en los momentos finales. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya terminando nuestro programa en 3 puntos, los minutos finales. Miren, nosotros tenemos una política nuestra aquí en el interno, al final nos arreglamos. Siempre hay discusiones, ya vemos que el expresidente, doctor Leonel Fernández, está llamando ya a un diálogo nacional. Qué importante lo que estamos diciendo, eso de últimos minutos. Llamando a un diálogo nacional a todos los sectores. Y qué importante lo que estamos diciendo, que eso es lo que se necesita, precisamente unificar criterios, unificar esas fuerzas
que la nación tiene muchas capacidades y todo el mundo es a aportar. Felicitamos al presidente de la República que por lo menos está siendo sensato y siempre lo ha sido, en los momentos críticos ha intervenido para que bajen las aguas. Nosotros en este país, un país que ha vivido los últimos años con una democracia bien representativa, no con colchete ni con comillas, sino representativa, donde todo el mundo se ha preocupado para que el país siga hacia el desarrollo, siga hacia adelante y que no haya ningún tipo de interrupción de la democracia. Y esto es importante. Por eso esa información y ese llamado del presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández, que es el líder de la oposición, y hace un llamado totalmente sensato para que todo se desarrolle. Para que no nos pase, señores, en Estados Unidos se está dando un fenómeno tan sui generis, tan extraño, un país que es el ejemplo de la democracia del mundo, el país más grande del mundo en términos de poder. Sin embargo, está dando notas totalmente de pasos falsos en cuanto a lo que sería su imagen. Por ejemplo, tanto los candidatos Kamala Harris como el presidente Donald Trump se están descalificando unos con otros. Uno se dice que el otro es un peligro para la democracia, que es un peligro para la democracia, y la otra dice que el otro dice que no tiene la capacidad para gobernar y que sería también catastrófico de ganar uno y otro. Hoy estamos poniendo en juego la capacidad de cada uno de estos candidatos que va a tener quienes rigen prácticamente el mundo. O sea, esa falta de liderazgo que siempre le hemos dicho aquí en nuestro programa que se está dando en el mundo, pues hace unos cuestionamientos que realmente tú dices, ¿y cómo es que está la política, tanto mundial, global, local? Tú te tienes que cuestionar también y decir, oye, pues uno cree que como son países ya que han tenido un desarrollo de muchos años atrás, pues venían con otro tipo de actitudes, otro tipo de objetivos políticos, que tú te sorprendes cuando en una campaña electoral ya la campaña, en vez de ser pro el bienestar del pueblo, pro el desarrollo, lo que está haciendo son campañas personalizadas. Y yo como te puedo tratar de tratar a ti en lo mínimo que sea para yo tener una visión ante los votantes. Esto es un resultado que se está dando y lo vemos como ejemplo, que lo que nos pasa a nosotros entonces, que si nos consideran tercermundistas, países bananeros, como lo llaman, pues ¿qué podemos nosotros exhibir? Si los grandes, si los que tienen que dar el ejemplo, lo que están es exteriorizándose o tratándose uno con otros. Entonces, yo creo que esa no es la política. La política es demostrar otro tipo de accionar para que realmente los países se emprendan por el bienestar y el desarrollo. Creo que eso es deprimente lo que está pasando con estas candidaturas en los Estados Unidos. Adelante, Guillermo. Bien, mira, en otro orden, tenemos el Partido de la Liberación Dominicana este fin de semana. Celebró sus elecciones internas a los fines de completar la matrícula de los miembros del Comité Central que tenían disponible. La matrícula total es de 1.200 miembros del Comité Central que tiene esta organización política y hacían falta 183. Participaron 533 y en las próximas horas esta organización política dará a conocer cuáles fueron las personas que salieron electas ya de manera oficial, aunque oficialmente cada uno sabe los resultados de ello. Y el próximo domingo esta organización se abocará a elegir a su presidente y secretario general. En lo que respecta a la presidencia de esta organización política, estaría repostulándose el licenciado Danilo Medina, nuevamente el actual presidente, y Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito. Para la Secretaría General están aspirando el profesor Luis de León, Dante, también Dantes, correcto, quien es el actual titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de esta organización política. Está Iván Lorenzo, ex senador de la República, y está Johnny Pujol, quien es actual miembro del comité político.
Cuando uno hace una retrospectiva y mira la historia de esta organización política y mira que la cantidad muchas veces no representa la calidad y que la calidad sí representa entonces la cantidad de cosas que puede hacer una organización política cuando hay, diríamos, competencias en los organismos o en las personas que componen estos organismos. Esta organización política, en los años 90 todavía, en los años 80 o en sus inicios, inició con 60 miembros del comité político y con 60 miembros del comité central y 13 miembros del comité político. Y hoy en día son 1.200 y miembros del comité político, no, perdí ahora mismo 50 y algo, 40 y pico. Sí, perdí ahora mismo la cantidad. Y es una situación lamentable porque esta organización política de estar en un primer lugar pasa a un tercer lugar en la posición de los resultados electorales de las pasadas elecciones. Con estas renovaciones de este 10º Congreso que celebra esta organización política desde el momento que fue fundada en 1973, pues denominado Reinaldo Pared Pérez, así le llaman a este Congreso ordinario, pretende renovar sus estructuras a los fines de resurgir como el ave fénix, como dicen. El sistema político de la República Dominicana debe de mantenerse fortalecido para que la democracia pueda tener ese equilibrio, pero necesitamos que estos actores de los partidos políticos piensen más en las organizaciones y echen de lado los intereses particulares. Y que esta organización política que se caracterizaba por tener una calidad, personas competentes en esos organismos, pues pueda seguirle brindando al pueblo dominicano dentro del abanico de los partidos políticos una organización que pueda enmendar sus errores y enrumbarse hacia una consolidación de los partidos en el sistema o en el espectro político del país. Yo te tenía una pregunta, Guillermo. El Comité Central, miembro del Comité Central es para toda la vida. Pues yo entendía que iban a renovar a todos los miembros del Comité Central. No, una parte, porque los estatutos, al modificar los estatutos hay una serie también, siempre hay una reserva de los que estaban. Hasta el político va a quedarse una parte. Sí. De los que estaban, hay una reserva para ellos mantener, dicen, el equilibrio del conocimiento de los que estaban y que no los que lleguen. Sí, igual que en el comité político va a ser. No es que yo quiero denostar la juventud, pero por ejemplo, ahí está el caso del secretario general, este muchacho que no tiene una experiencia aquilatada dentro de una organización política, Johnny Pujol, igual que los otros también, o sea, es una situación, en los miembros, el profesor Luis de León es el más aquilatado ahí, pero lamentablemente no tiene la posibilidad de salir airoso en ese proceso electoral. Tuvimos la oportunidad de tenerlo, el viernes acá lo teníamos, pero no le vemos esa gran posibilidad. Y los demás, pues son personas emergentes, políticos. No, pero yo lo que te pregunto es una pregunta concreta. ¿Ser miembro del Comité Central es para toda la vida? No, Javier, de ninguna organización. Yo entendía que iban a renovar el 50, el 60, el 70, no nada más ciento y pico de miembros. 183. Que son los que han renunciado o han sido expulsados. Así es. Entonces, así es. Pero eso es parte del proceso de mantener, lo que te explicaba Guillermo, tener una parte con experiencia y la otra se renueva, pero se hace una reserva. Yo creo que, pero yo decía que el comité político también va a pasar lo mismo dentro de ese proceso. Señores, hemos terminado el programa por la noche de hoy, con sus comentarios, con nuestros comentarios y con nuestros amigos televidentes que siempre nos siguen a nosotros, nuestro programa en 3 puntos. Mañana estaremos en otra entrega más y estaremos comentando otros temas de la vida. Claro, Flavio, porque nos faltó también el acto que hizo Amarante Baré, ya se formó tienda aparte, pero sí, habrá momentos para ello. Pero pues nosotros después hablaremos de ese tema para el nuevo partido de Amarante Baré.
Pásela bien, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.